muchachos? Chicas, ¿lo ven? Sí, profe. Bueno, nosotros la vez pasada habíamos comenzado con la parte de flip-flop. Marcelo, ¿estás grabando? Sí. Sí, claro, sí. Listo, bueno, gracias, Marcelo. Bueno, entonces, nosotros habíamos comenzado con lo que habíamos llamado flip-flop. No voy a hacer la explicación de todo, pero habíamos visto de dos tipos. Era el asíncrono y el sincrónico, ¿no? Bien. Del asíncrono habíamos visto el RS, el set reset. Y del síncrono analizamos el JK. Este flip-flop JK y vamos a hablar de cómo conecta un JK, características, y vamos a recordar un poco su tabla. Es decir, que esto es lo que dejamos en la última clase, la clase pasada. Con respecto al JK, nosotros teníamos una tabla de la verdad. Acá a ver cómo... Bueno. En esa tabla de la verdad... a ver, acá quedó feo. Esperen, discúlpenme. Vamos a hacer esto así, que quede un poquito mejor. Tengo como... como que está mal esto, ¿eh? A ver, esperen un poquito. Me quedó tildado esto, ¿eh? Bueno. No me da bolilla. Bueno. Hacemos así. Me parece que es abierto 2 veces el OpenBox. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser como que estoy viendo una imagen diferente. A ver si lo puedo... ¿eh? Discúlpenme, a ver. Ponétela... ahí está, cerralo ese. A ver. Ahí está, ahí cerraste. Ahí me parece que está, ahí quedó. Sí, tenés razón, sí. Veo que se me había sublevado el... Sí, porque tenías uno abierto de fondo y el otro como en... Claro, era como que estaba dibujando sobre el otro que estaba abierto y con el menú del otro. Sí, bueno. Eso no es OpenBox, ¿no? Sí. No, vos sabés que siempre es un problema ese de lo que es lento la interfaz de la propia computadora. A veces no te abre y cliqueas 2 veces y no te das cuenta. Bueno, entonces tenemos acá el 00, ¿sí? El 01, el 10 y el 11. Ustedes lo tengan en su carpeta como para poder seguir un poco la clase. El 00 hemos dicho que es QN, el 01 es un 0, el 10 es un 1 y acá aparecía el QN negado. Era lo que nosotros llamamos la conmutación. Habíamos planteado que teníamos, ¿se acuerdan en el armado de JK, usando el RS, que oscilaba, quedaba medio oscilante, y tendríamos que poner un flanco, es decir, que hay un clock, que voy a poner en este caso que es de flanco ascendente, y uno dice, ¿qué pasa si de repente a este dispositivo le agregamos, por ejemplo, un clock de 0, un clock de 1 o bien un flanco descendente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer el dispositivo? A ver, le pregunto a la clase, así charlamos un poquito. ¿Qué piensan ustedes? Si yo al clock le ingreso un 0 fijo, o un 1 fijo, o un flanco descendente, ¿qué le pasa al dispositivo? Hay cambio en Q, se resetea, ¿qué pasa? Fíjense en el diagrama de tiempo del último esquema que habíamos visto. Que habíamos justificado que era un contador. Si el clock está en 0, ¿no permanecería igual a antes? Exactamente. Exactamente, no hay cambios. O sea que podemos decir, como para seguir lo que vos habías dicho, para 0, para 1, para flanco descendente,
para mí siempre va a ser un QN. O sea que no hay cambios. ¿Cómo lo represento en la tabla? Porque es como que si vos me decís, a ver, mirá, si vos pones 0, pones 1 o en el clock un flanco descendente y no hace nada, yo voy a poner en J y en K una cruz. Para mí la cruz es lo que yo llamo don't care. ¿Alguien sabe lo que es don't care? ¿Qué significa? No importa. No importa. No importa. O sea que no me importa lo que vale J, lo que vale K, si el flanco es descendente, es 1 o 0. Repito, esto ocurre porque estoy hablando de un flip-flop JK. ¿Recuerdan el triangulito? Bien. Ahí tenemos la representación. Recuerdo que es la representación simbólica. O sea, no estoy mostrando lo que hay dentro del flip-flop. Así es un rectángulo. Y recuerden que por conveniencia yo puedo alterar la posición de los pines. Bien. Bueno, pues estoy hablando de este caso. Ahora, si yo de repente, y ahora hago mi acto de cambio, le agrego un circulito acá, si fuera esto así, estoy diciendo que este flip-flop JK es de flanco descendente. Entonces, el cambio que tendría que hacer en mi tabla sería este. Le tendría que cambiar, decir que es descendente, que le daría bolilla a los flancos descendentes, y acá tendríamos que agregar, en esta parte, el flanco ascendente. ¿Se entiende esto? ¿Se comprendió? Es decir, tenemos que saber la conformación del circuito. Es decir, si estoy hablando de un flip-flop JK de flanco ascendente o un flip-flop JK de flanco descendente. Y eso lo represento mediante. Si tiene el circulito, si tiene este circulito acá, pongo la manito. Si tengo este circulito, estoy hablando que es de flanco descendente. ¿No estaría el circulito? Flanco ascendente. En los manuales actuales les puede aparecer nada más, y esto siempre es importante. Una cosa son los libros, cuando uno está aprendiendo función de un dispositivo, te puede aparecer el flip-flop, vamos a suponer, no importa qué es lo que tiene, le aparece el terminal de clock y no te indica para nada, no indica nada si es de flanco ascendente o descendente. Cuando ocurre este tipo de cosas y no está bien definido, tiene que ir a ver las hojas de datos, es decir, tiene que ver las especificaciones técnicas del manual. Bien, anótenlo. A veces tenemos el beneficio de que sí aparece, y cuando no aparece, bueno, ver la tabla de la verdad de componente. El año pasado, el profesor Menú le facilitó un manual. ¿Ustedes lo tienen, el manualcito que facilitó el profesor Menú? ¿De componentes? Sí, pero En alguna carpeta, profe, lo tengo que buscar. Creo que está así. Bueno, búsquenlo y busquen después, les paso estos integrados, el 4013 y el 4027. Bien. No sé, no puedo dar con certeza si va a ser los mismos integrados que van a ser utilizados en el trabajo práctico. Son los que yo conozco y sería interesante, digamos, que comiencen a ver, ahora cuando Ricardo tiene que ir a buscar un flip-flop JK, no le va a pedir al comerciante, ¿me da un flip-flop JK? No, le va a tener que pedir, ¿me da un 4027? Ahora sí, especifica lo que quiere, porque sabe que el 4027, o el que lo vende, porque hay componentes que son muy estándares, o sea que uno los pide y ya la otra persona los conoce, que no son tan específicos, salvo que sea de un
¿cómo se llama? Que tenga licencia de reparación sobre una marca determinada, que también son integrados exclusivos. Pero todo el mundo hoy conoce lo que es un 4027, conoce lo que es un 4013, un 555. El 555 también es un integradito, digamos, para trabajarlo. Bueno, algunas cosas, bueno, ya el profesor Marcelo le va a dar las indicaciones correspondientes, pero son integraditos muy comunes, no salimos, digamos, de lo cotidiano, de lo electrónico, ¿no? Bueno, hasta hoy me van siguiendo bien. ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna, profe. Bueno, seguimos adelante. Yo me voy a desplazar un poquito. Bueno, pero existe también dentro del JK más entradas comunes. Es decir, les va a aparecer, y yo lo voy a agregar acá, en el mismo dibujo, así es más fácil, le va a aparecer dos terminales más. O sea, tiene el clock, tiene las dos entradas, las dos salidas, y va a haber dos terminales más. Estos terminales que van a aparecer acá, lo voy a marcar acá, este terminal y este otro, se van a llamar de manera diferente, van a ser lo mismo, pero van a depender de la familia lógica. Familia lógica, el año pasado se habló que tiene mucho que ver en función de cuál sería su elemento activo, qué transistor tiene cada uno. Entonces, dentro de las familias lógicas, no entro mucho en detalle, pero porque el año pasado sí se mencionó, tenemos dos familias lógicas. Tenemos la que se llama TTL, que es una lógica que trabaja con 5 volt, y hay otra familia que tiene derivados, porque en realidad CMOS es un derivado, porque hay DMOS, HMOS, hay otras familias, ¿sí? Pero en lo que es digital es un clásico de CMOS. Es una familia que funciona entre 3 volt, a veces hay una tensión menor, pero serían los márgenes de trabajo de seguridad, hasta 15 volt. A veces el manual figura 18, figura a veces 1,5, pero son los márgenes de tensión que encontramos dentro de lo que es estándar y seguro. Esta es la familia que vamos a trabajar en los armados, por eso es el tema de la fuente de alimentación. Podemos tener fuentes de 5 volt, de 9, de 12, y no tiene que haber ningún tipo de inconvenientes para el funcionamiento de los circuitos. Bueno, volvemos a este caso. Va a haber un terminal que va a ser lo mismo, que se llama preset, que aparece con la nomenclatura PR, y otro terminal, el de abajo, que es lo que se llama, o hace lo que es su función, es clear, CLR. Bueno, ¿qué hace el preset y qué hace el clear? Bueno, el preset es un seteador de salida, setea Q. Y el clear resetea Q. ¿Bien? ¿Se entiende? Vamos a hacer una tabla para entender un poco el funcionamiento de estas entradas y darles nombres. El tema es el siguiente. ¿Sí? ¿Alguien habló o no? Bueno, el tema es el siguiente. Voy a hablar de preset y voy a hablar de clear. Estas entradas se conocen con el nombre de entradas de fuerza, forzadoras, también es el nombre, tienen distintos nombres. Y estas entradas forzadoras, estas entradas de fuerza, están por encima del clock. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo ponga acá puede habilitar o no el funcionamiento del flip-flop. Repito, estas entradas tienen un nivel superior al clock. Es decir, que el clock, vieron que está sincronizando permanentemente al dispositivo, pero si yo digo preseteo o limpio con un clear,
automáticamente el Q lo obligo a estar en un estado de arranque. Por ejemplo, yo quisiera encender mi máquina y que los flip-flops aparezcan todos en estado inicial de 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, limpio, le ordeno un clear y el flip-flop queda en 0. En algún momento, cuando libero el clear, de alguna forma, a ver, lo voy a mostrar ahora en la tablita, cuando libero el clear, automáticamente ahí el flip-flop le va a dar importancia al clock para que comience a funcionar y al J y al K reciban los datos que corresponden. Entonces, ¿qué hago acá? Preset y clear. Y Q. Bien. Si yo tengo 1 en preset, 0 en clear, voy a tener un 1 en Q. 0 en preset, un 1 en clear, voy a tener un 1, perdón, un 0, estoy limpiando, un 0 en Q. Si yo tengo un 0 y un 0, fíjense como que digo, ni preseteo ni limpio, el flip-flop funciona, vamos a poner, funciona normal. Es decir que funciona liberado, funciona bien, no tengo problema. Y cuando tengo un 1 y un 1, estoy como diciendo, bueno, presetea y al mismo tiempo limpia. Acá es como que me voy al fabricante, diría ver hojas de datos. Por ejemplo, en el 4013 y en el 4027, con un preset y un clear colocados en 1, genera un estado de Q y no Q iguales, a 0. Repito, para un 4027 y un 4013, colocar esta orden en esta posición, lo que está haciendo es poner el Q y no Q en igual estado, igual a 0. Para algunos le puede servir, o realmente yo nunca lo utilicé, digamos, lo probé, pero nunca lo utilicé para un circuito en particular. Bien, ¿se entendió? Entonces esto ténganlo presente, que son estas entradas de fuerza que están por encima del clock. Tomen nota. Bien, trabajado un poco con estos circuitos, bueno, vamos a ver distintas configuraciones a partir del JK. Hay en los libros, a veces hay autores que toman otro tipo de flip-flop como referencia para hacer distintos tipos de familias de flip-flops. Nosotros, si ustedes analizan, comenzamos con el RS y al RS le agregamos un par de compuertitas, hicimos un JK. Bueno, y a partir del JK seguir armando otros tipos de flip-flops. Entonces, la vez pasada vimos un flip-flop, o vimos una configuración, y ahí le vamos a poner el nombre ahora, lo oficializamos. Lo voy a llamar flip-flop tipo T. Bien. Este flip-flop tipo T tiene mucho que ver con... Esto, digamos, no le voy a hacer la traducción directamente, pero viene un poco de la palabra toggle, que significaría cerrojo, llave, candado. Tiene algo que ver con la forma que se dibuja al dispositivo. Quedó en el apunte si lo había detallado esto. Bueno, vamos por acá. Fíjense que yo hago un JK clásico. Q y no Q, sus entradas, su clock. Bien. Le tendría que agregar las entradas de fuerza, pero para mi explicación no lo voy a agregar. Esto sí, para los contadores o registros que vamos a ver a posterior, lo tenemos que agregar. Y lo que voy a hacer es cortocircuitar la entrada. Profe, una consulta. ¿Este era el contador regresivo? No, claro, esto es cuando lo hacíamos trabajar entre clock y la salida de Q, sí. Ok. Bien. Pero el circuito en general, esta topología que estamos viendo acá, fíjense que tiene, si ustedes lo ven un poco simpáticamente,
Bueno, acá me cuesta porque, bueno, voy a borrarlo. Digo simpático porque, bueno, es una especie de comparación. Fíjese, ¿veo que tiene forma de candadito? ¿Parece un candado esto? ¿Ven? Se ve candadito, la parte de bronce, bueno. A veces yo estoy contando esto y me dice, la verdad que está mirando algo mal, no, estoy viendo bien. Entonces por eso se llama T, de Tuckle. Le vamos a agregar un terminal acá y ese terminal puede valer 0 o 1. La representación de un T, si lo quiero hacer mucho más simple, lo tendría que ver de esta forma. Ver el mismo rectángulo, con la salida Q, la salida no Q, la parte de clock, las salidas, y digo que es T. O sea que el T tiene solamente una sola entrada. ¿Lo ven? El tema es el siguiente. Digo, ¿esto cómo funciona? Bueno, me armo una tablita. En mis tablitas siempre lo que voy a agregar es la línea de clock, que es importante. Las entradas de fuerza, repito, a veces se le agrega cuando hablamos de un sistema ya más complejo, no del componente. No suma, digamos, a la explicación, a eso voy. Entonces acá voy a poner mi clock. Voy a poner la J y la K, pero voy a hacer un detalle acá en particular, ¿no? Uno dice, fíjense que acá hay un corto, o sea que en el tipo T, J es igual a K, o sea, valen lo mismo, que sería T. Entonces yo voy a poner J igual a K, y a esto lo voy a llamar T. ¿Bien? Fíjense que no me da mucho cambio. Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, vamos a ir por lo que es el absurdo, ¿no? Es decir, ¿cuándo no cambia o cuándo se mantiene? Digo, bueno, mira, si yo tengo clock en 0, el clock en 1 o flanco descendente, no importa el valor, don't care, no importa el valor de JK, que a la salida del dispositivo lo voy a tener en QN. ¿Qué significa QN? Pregunta la clase. ¿Qué es un QN? ¿El estado anterior? El estado anterior. Una memorización, sí señor. O sea que está, si ustedes quieren le agregan al costado, memoriza, memoria. Porque me interesa que memorice o porque realmente no lo puedo hacer. Acá en este caso es como que no lo hace. ¿Bien? Ahora todo lo que viene a posterior viene con el flanco ascendente. ¿Sí? Viene con el flanco ascendente. O sea que va a comenzar a funcionar. Y ahí sí a mí realmente me importa si vale 0 o si vale 1. A ver, pregunta. Si J vale 0, repito la pregunta, si J vale 0 y K vale 0, miren sus apuntes, por favor, ¿sí? Porque en realidad no se van a acordar, porque es algo nuevo. Si J vale 0, K vale 0, ¿qué hace el flip-flop JK? ¿Memoria? Memoria, muy bien. Gracias por la data, vamos a poner memoria. Ahí está. Y si tengo un 1, Cambiar de estado. cambia el estado. O sea que es un QN negado arriba con mut. No tiene mucho. Fíjese un detalle, está mucho más tiempo el dispositivo en estado de memoria que lo que hace realmente, ¿lo ven? O sea, es como que en un instante hace una conmutación, pero gran parte de su tiempo está memorizando. O sea, retiene el estado anterior. Bien. Tomen nota y pasamos al último flip-flop. Ya no hay más.
Mientras tanto, les comento. Acá tenemos un caso donde yo no puedo ir a una casa electrónica y pedir, dame un flip-flop tipo T. Generalmente los flip-flop tipo T vienen integrados en otra cosa, en otros circuitos. Entonces lo que se consigue más común en el mercado es el JK. ¿Está? Entonces si quiero un flip-flop tipo T, lo tengo que armar. Tendré que hacer un cortocircuito en los pines de J y K, un cortocircuito, hacer una pistita, ¿sí? Y conectarlo con 0 o con 1, en este caso si quiero que conmute, para hacer un contador, como acá me preguntó el compañero, bueno, le pongo acá un 1, lo conecto a VCC y ya automáticamente el dispositivo comienza a funcionar. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, no. ¿Listo? Bien. Pasamos al living, pasamos a otra página. Bueno, existe otro tipo de flip-flop que se llama flip-flop tipo D. El tipo D, bueno, tiene dos acepciones de su nombre, ¿no? No era como el toggle que era cerrojo, sino acá aparece como flip-flop tipo delay, por eso su D, o flip-flop data, también afigura la D. Uno dice, bueno, pero ¿cuál de los dos es el verdadero? Bueno, depende del fabricante. Lo más normal, digamos que uno lo relacione más por el tema de delay que por el tema de datos. Delay, ahora vamos a ver por qué y por qué es datos. En realidad los dos nombres le sirven. Es decir, como uno lo mire y uno lo aplique, cualquiera de los dos nombres les va a servir. ¿Cómo es un flip-flop tipo D a partir de un JK? Vamos a hacer el rectangulito de vuelta. Recuerden, el flip-flop puede ser de flanco ascendente, de flanco descendente. Por ahora nosotros estamos trabajando con flanco ascendente, le llamamos el triangulito abajo. La línea de clock. Bien, las salidas. J y K. Bien. Bueno, fíjense que en mi explicación, repito, no coloco las entradas forzadas porque no me sumaría para lo que quiero explicar. Es decir, estoy entendiendo que si no están, hago la pregunta, si no están las entradas forzadas y funcionan, ¿en qué estado estaría preset y clear? ¿Está funcionando? Pregunto. ¿Está funcionando? ¿En qué estado estaría preset y clear? ¿En 0 las dos? En 0 las dos. Entonces, cuando no está y funciona, anótenlo. Anoten, por favor. Estoy dando por hecho que el preset y el clear están ambos en 0. Sabemos que existe. Sí, perdón. Sí. ¿Pregunta? ¿Corté a alguien? Bueno. Seguimos. Hasta ahora no hice nada. Perdón, una pregunta. Dime. Disculpe. Entonces, preset y clear siempre es activo alto. Sí, son activos altos. Sí. Bueno, si hay una excepción, siempre es recomendable ir a las hojas de datos para ver en qué situación, si es activo realmente en 0. ¿Sí? Puede haber en 0, puede haber en 1. No confundir el preset y el clear con inhibit y con strobe, que son otros tipos de controles que podemos encontrar. Entonces, son diferentes. Yo siempre los damos por hecho que estamos trabajando con lo que se denomina lógica positiva, o sea, mi verdad, mi accionamiento pasa por el estado alto. No sé si te ayudé con mi explicación. Perfecto. Sí, clarísimo, gracias. Bueno, de nada. Bueno, seguimos adelante. Y una cosa, si uno duda, y esto hoy justamente estaba hablando con unos técnicos, ¿no? Si uno dice, che, ¿esto funciona bien? Y creo que sí. Acuérdense un tema.
La palabra creo para nosotros no existe. ¿Funciona o no funciona? Y si creo, un poco como me preguntó el compañero, tiene dudas, consultar en las hojas de datos, hacer las simulaciones, probar el circuito varias veces, hasta garantizar que funciona bien. Porque al cliente, les digo, o al que va a recibir el producto, si aprietan un botón, quiere que, no sé, prendan 5 luces. Bueno, quiere que aprenda. No le va a preguntar, ¿usaron una rutinita tal? ¿Usaron usaron un micro de 32, un micro de 8? No. Aprieta un botón y aprenden las 5 luces. Entonces, siempre que hay una duda, a consultar, consulten bien especificaciones técnicas. Bueno, volvemos a lo nuestro. Acá lo que voy a hacer es agregarle. Espérame, Gardo, fíjate, hay una consulta en chat. Dale, decime porque no lo veo, por favor. Sí, decime. Renata pregunta si PR y Clear, cuando están en 1.1, hay que ir a ver las hojas de datos. Sí, hay que ver las hojas de datos, sí. Claro. Sí, porque básicamente son las entradas de fuerza y son activas en algún nivel. La idea es que no estén las dos activas al mismo tiempo. Exactamente. O seteás o reseteás y después dejás en el nivel que no son activas, digamos. Pero eso te indica la hoja de datos, qué nivel trabajan. Si ustedes tienen la posibilidad de buscar el 4013 y el 4027 y tómalo como una tarea y curiosidad para ustedes, háganlo, les digo, porque a veces por los tiempos que manejamos no podemos mostrar todo, van a encontrar en la tabla, de verdad que es una tabla de verdad gigante, porque está mostrando todos los casos, o sea, está muy desarrollada. Estamos hablando de la línea OnSemi. OnSemi, la verdad que tiene unas tablas interesantes, son más detalladas que otras tablas. Avala ese caso. Entonces te recomendaría, Renata, que si vos tenés esa posibilidad, que te fijes en el datasheet qué es lo que aparece. Así que después cualquier cosa lo conversamos en la clase que viene, pero ahí te especifica en qué estado tiene que estar. Entonces, lo único que hay que explicar de todo esto, que nunca las entradas forzadas pueden estar con pines en el aire. O sea, o es 0 o es 1. Si está en el aire, el flip-flop, la verdad, los flip-flops son muy, no sé la palabra, Marcelo, pero son muy complicados y son medios rebeldes. Si hay un estado lógico no bien definido, no funcionan. Entonces, por más que sea un circuito simple, es probable que haya que rever los circuitos, ver si está todo bien conectado, garantizar la conexión del pin en el proto y que esto esté conectado con un nivel de energía, siendo 0, siendo 1. Yo lo que a mí siempre me gusta aclarar es que ustedes es probable que vean en manuales y en hojas de datos ciertos estados como estados prohibidos. No es que el integrado se va a quemar ni va a pasar nada. Simplemente es que el fabricante no nos puede garantizar cuál es el estado de salida. Puede ser que yo ponga las dos entradas de fuerza, preset y set, o reset y set, las dos activas, y por ahí el integrado quedó seteado, o por ahí otro quedó reseteado. No hay garantías, ¿bien? Lo mismo que los niveles mínimos y máximos para establecer un 1 o un 0. En el medio, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quemar? No se va a quemar. ¿Va a producir algún corte en la fuente? No. Simplemente el fabricante no me va a garantizar que la salida va a corresponder con lo que yo creo que va a corresponder. Bien, esa es la idea del estado prohibido. Es eso, no hay garantías de qué es el resultado que vamos a obtener. Sí, no es lo que realmente queremos. Entonces el fabricante, como quiere asegurar el funcionamiento de su equipo, entonces recomienda qué es lo que realmente tenemos que hacer. Pero bueno, sí, puede ocurrir. Más que nada hasta que nosotros necesitamos garantizar que digamos, la atención que yo le voy a dar a una entrada para establecer un nivel alto, un 1, tiene que ser lo que el fabricante me dice, porque si yo le doy, no sé, en vez de darle 5 volt, le doy 2,5, por ahí se pone en 1, por ahí no. Entonces yo cuando diseño un circuito tengo que ver que el circuito que armo me permita llegar el 5 a la patita del integrado. No puedo quedarme a la mitad. No puedo poner antes un divisor resistivo porque tengo ganas de que consuma menos y resulta que en vez de haber 5 bolas hay 2,5. ¿Bien? O sea, la idea es siempre garantizar los niveles y para eso nos tenemos que fijar las tablas que nos dice el fabricante. Cuestión de que uno diga, bueno, yo cumplo con lo que me pide el fabricante en integrado, mi circuito tiene que andar bien. Excelente, clarísimo. ¿Alguna duda?
Yo lamentablemente no puedo ver el chat, así que estoy ciego. No, ahí les Bueno, pasé, yo también, mientras vos lo estabas mencionando, sí, y de paso por ahí para alguno que seguirá las pedagógicas, a mí me gusta mucho OnSemi porque es bastante didáctico, tiene las hojas bien armaditas, bien explicadas. A veces uno ve hojas de datos que por ahí son como si fueran fotocopias o medio críptico la información. Y OnSemi es como que trata más la cosa de decir, bueno, cuido la información, trato de darla bien. Entonces, esta piola, siempre que puedo encontrar algo en OnSemi, le doy preferencia a cualquier otra hoja de datos. perfecto, sí. La verdad que para mí es lo mejor, porque Firechill o otras hojas de datos tienen información a veces errónea, incompletas. Entonces, a veces tiene más detalles de corrientes, de temperaturas, tiempos de propagaciones. Entonces, es bastante más interesante. Por eso, trabajen siempre con OnSemi o lo que era Motorola en su momento, como hojas que son buenas. Eso no quita que hay errores, porque a veces hay errores muy sutiles, pero hay que rebuscársela mucho, pero en lo que son datos generales no van a tener problemas. Bueno, estamos acá en la tabla. Fíjense que en mi derecha armé, mientras que el profesor Marcelo estaba explicando un poco de circuitos, me adelanté para armar la tablita de verdad de FIFO tipo D. El tema es el siguiente. Fíjense que puse J y K, para mí esto es entrada D, pero hay un detalle en particular que acá quiero aclararles, por eso no lo complete, le voy a poner como una especie de no K. ¿Ven? Como que está negada. Fíjense que acá la información está como invertida. Hay un negador acá. Entonces, vamos por lo fácil. 0, 1 el flanco descendente, don't care. Y mantengo el estado anterior. Eso no cambia. Ahora bien, y quería hacer este detalle, lo aclaro, pero especialmente para lo que sería mi entrada D, en realidad es una no K, y esto ya lo borro, pero quería mostrarles un poquito este tema, es que J y K están invertidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando J vale 0, K vale 1, y cuando J vale 1, K vale 0. Está bien, es obvio, porque si yo pongo un 0 acá, el 0 viene por acá y acá tengo un 1. O bien, acá le pongo un 1, o sea, tengo un 1 acá, y acá voy a tener un 0. O sea, eso se entiende. Lo que sí tengo que acordarme es qué hace el FIFO JK. Fíjense que cada vez que avanzamos, tenemos que recordar qué hace el JK. Entonces el JK lo tengo que saber de memoria, no me queda otra situación, no tengo escapatoria, sí o sí lo tengo que saber. Entonces hago la pregunta a clase. Cuando el FIFO tipo D recibe un 0, ¿cuánto vale QN más 1? 0. 0. Bien, anoto. Vamos al siguiente caso. ¿Qué ocurre? Lo borro. ¿Qué ocurre cuando le agregamos al FIFO tipo D un 1? Tengo un 1. Tenemos un 1. Está perfecto. Y acá vino el tema de los nombres, ¿no? Porque, a ver, ya es miércoles, estamos a la noche, no es cuestión de estar filosofando demasiado. Pero a veces un datito más no molesta. Fíjese un detalle. Cuando le agregamos un 1 al FIFO tipo D, sale un 1. Y si le agregamos un 0, sale un 0. Si observamos, es como que este dispositivo toma el dato de entrada con una característica. Toma dato de entrada cuando tengo flanco ascendente. Pero cuando tengo un 1, un descendente y un estado de 0, tengo una memoria. Entonces fíjense, es como que tomo el dato y ¿qué pasa después? Lo retengo.
Entonces, por eso se llama delay. Es como que toma el dato y lo retiene, o bien se llama flip-flop tipo datos, porque retiene datos de la entrada. Una vez alguien me dijo, no, mira, ¿por qué no pones un cable? Total, es un cable y es lo mismo. No. Podemos decir que es un cable con memoria, es decir, como que le das un dato a ese cable en una determinada condición, toma esa información de ese cable y por otro momento, ¿qué hace? Lo retiene, lo mantiene, lo memoriza. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces ahí ya tienen la presentación del flip-flop tipo D. Bien, y acá, bueno, acá le agregamos lo que acá figuraría en tabla, en el flanco ascendente, que sería esto. Y esto es lo que tenemos acá, correspondería a la tabla de lo que tenemos arriba. Bueno. Pregunta, ¿cómo vamos con esto? ¿Se entendió? No le digo que si se lo saben de memoria ahora, porque hoy no se la van a saber de memoria. La primera etapa antes de aprender es comprender, ¿no? ¿Se comprendió esto? Sí, profe, ¿se entendió? Bien. ¿Al resto cómo andamos? Pueden poner por chat, no sean tímidos, escriban. Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto, gracias. Bueno. Una situación. Esto, gente, saberlo de memoria, saber las tablas. Repito, esto hay que saberlo de memoria y saber las tablas. ¿Sí? Saber cómo funciona el RS, saber cómo funciona el JK, saber cómo funciona el tipo T, saber cómo funciona el tipo D. ¿Hay que saberlo? Sí. No queda otra. Porque en el diseño de el tema que viene a posterior, este tema lo tienen que manejar sí o sí. Si no, no van a poder hacer nada, no van a poder diseñar nada. Seguimos adelante. Después vienen circuitos de equivalencia, ¿no? Vienen, como diría uno, dice, si no tengo un flip-flop tipo T o no tengo JK, ¿qué hago? Bueno, supongamos que ya le dije de antemano que nadie me va a vender un flip-flop tipo T. Voy a conseguir JK y al JK le corto circuito las entradas y yo automáticamente tengo un flip-flop tipo T. Repito, para obtener un flip-flop tipo T, cortocircuito las entradas del J y del K, las pongo iguales, saco un alambrecito y lo pongo en potencial 0 si quiero memorizar o potencial 1 si quiero conmutar. Ahora el tema es que quiero armar un tipo T usando flip-flop tipo D. Entonces voy a hacer el circuito clásico, o sea, vamos a poner así, ¿no? Hacer flip-flop tipo T con flip-flop tipo D. Bien, esto para tenerlo presente y esto se puede simular y se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a armar esta configuración y se las explico, se las narro. No quiero entrar tanto en tablas, no quiero entrar en desarrollos, sino, digamos, la fundamentación, digamos, con el sentido común, más que nada. Bueno, acá estoy dibujando, perdón, el flip-flop tipo D, sus salidas. Y voy a hacer una conexión. Bien. La salida no Q está conectada con la entrada D. Cópienlo, por favor, y así les voy a explicar cómo funciona. Este sería el circuito que funciona como T, usando flip-flop tipo D. Ya está hecho. Solamente les voy a explicar
se lo voy a narrar, más que nada, cómo funciona el dispositivo. Se puede hacer tablas, se puede hacer diagramas de tiempo. En realidad, que lo sepan usar. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Ustedes recuerden que cada vez que haya un flanco, para mí el flanco ascendente es una señal que tiene una pendiente muy empinada, así lo vamos a poner así como que está casi los 90, pero no es 90, pero está muy empinada. Y que el tiempo que yo manejo en este tipo de elementos, vamos a poner acá, y acá, muy chiquitito, muy pequeño, hacerlo así, es lo que tengo como flanco. Al mismo tiempo, uno dice, bueno, pero ese tiempo es desde el 0 hasta el máximo. No, normalmente siempre se toma como el medio, es decir el tiempo en realidad se toma desde el medio. Lo puse acá como para que ustedes vean que es un tiempo muy chiquitito. Si realmente la lógica lo toma desde toda esta parte donde estoy marcando con rojo, tengo todavía menos tiempo para detectar que es un flanco ascendente. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque un poco lo que voy a narrarles tiene que ver justamente con el funcionamiento del dispositivo. ¿Qué quiere decir? Yo si saco la foto, vamos a suponer que de repente el circuito está en esta condición, que arranca en 0 y el no-Q está en 1. Este 1, lo voy a seguir con mi manito, lo tengo en la puerta de este circuito. Es decir, es como que este 1 está acá. Bien, o sea, eso sería la previa. Es como que todavía estoy en un flanco descendente, que estoy en nivel bajo, y todavía no generé este flanco ascendente. Los tiempos que yo manejo acá están en el orden de los nanosegundos, es decir, que va a depender mucho de la tecnología. Tecnología que puede ser de 0.5, 0.8 nanosegundos, muy pequeño, nada, digamos, en tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, bueno, mira, está en estado descendente, ¿sí? Está en descendente y está en 0, es como que este 1 está en la puerta del flip-flop, pero no pasa. Ahora cuando genero el flanco ascendente, que genera un tiempo muy cortito, este 1 que está acá pasa a estar acá. ¿Me siguen? Es decir, que cuando tengo el flanco ascendente, este 1 que está acá pasa acá. Y hay un tiempo no inmediato, o sea que hay un retardo muy pequeño donde esto se transforma en 0. Y este 0 comienza a recorrer y a ponerse acá en la entrada. Hago la pregunta. ¿Este 0 que aparece acá entra en el flip-flop o queda fuera? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué interpretan que puede pasar? ¿Queda afuera? Queda fuera. O sea que es tan rápido ese tiempo que este 0 no puede ingresar en el flip-flop. Queda fuera. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un 1. Tenemos flanco descendente. Tenemos 0. La foto es esta, la que tenemos acá. Ahora viene el flanco ascendente. ¿Qué hace este 0? Este 0 aparece acá. Claro. Pasa Q. Tarda un tiempo muy pequeño. Me genera un 1. Y ese 1 pega la vuelta. Y lo tengo en la entrada. Otra vez del flip-flop. Hago la pregunta de vuelta del millón. ¿Ese 1 entra al flip-flop o queda fuera? Y queda afuera otra vez. Queda fuera esa vez. Si ustedes observan, cada vez que haya un flanco ascendente, la secuencia va a ser siempre esta: 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si ustedes observan la salida, coincide con un flip-flop tipo T. O sea que cada vez que hay un flanco ascendente, el Q cambia de estado. ¿Se entendió, digamos, el tema? Es decir, ese circuito que ustedes ven ahí funciona exactamente igual que un flip-flop tipo T.
No hablo de las propagaciones, no hablo de nada, sino solamente de la parte funcional, la que a mí me interesa. Muy normalmente van a encontrar en los circuitos que diseñamos utilizar FIFO tipo D en vez de usar FIFO tipo JK. Hasta en los libros de texto van a encontrar diseños con FIFO tipo D. Lo que aparece en los libros de texto, y ahí es donde nosotros nos valoramos en nuestra cátedra, es que aparecen los circuitos, te explican cómo funciona, pero nadie sabe de dónde vienen, o cuál es el fundamento de dónde o cómo lo diseña el dispositivo. Entonces, lo que nosotros vamos a dedicarle tiempo a esto es cómo diseño a partir de una idea de secuencia. Digo, bueno, quiero tal secuencia, me gustaría mandar tal dato, cómo armo el dispositivo, cómo lo genero y a partir, mediante qué metodología de diseño tengo que trabajar. Bien, de flip-flop, hasta acá yo terminé. Ya no tengo más nada que hablar. O sea, ya está todo hablado. Fíjense que en 2 clases nosotros barrimos el flip-flop, cómo funcionaba, sus tablas. Ya les dije de antemano, esto lo tienen que saber de memoria. Sé que no gusta la palabra memoria, dice, es deducción, y bueno, si alguien estudió las compuertas digitales, la OR y la AND, y la sabe de memoria, bueno, hay que saber ahora lo que es un secuencial y lo que es un flip-flop. La chancleta, digamos, ¿no? La chancleta de la familia. Lo que sí, vamos a hablar ahora de circuitos. Hasta ahora hablamos de un secuencial como dispositivo, que es un secuencial, pero circuitos, ¿hay circuitos más complicados? ¿Circuitos secuenciales? La respuesta es sí, existen, y hay 2 tipos de circuitos secuenciales. Uno que se llama contadores y otro que se denominan registros. Básicamente los registros son contadores especiales, pero hacemos la salvedad como que son otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber metodologías de diseño de contadores que se van a aplicar a los registros para obtener lo que nosotros querramos. Bien. Entonces, antes de las 9 nos da un margencito como para hacer la presentación y vamos a comenzar con contadores. Bien. Si yo hago la presentación, decir qué tipo de contadores existen de 2 tipos. Los asincrónicos y los sincrónicos. Uno dice, ¿qué hace un contador? Bueno, un contador, claro, lo primero que uno va a responder, y un contador cuenta. Ah, vale, ¿pero qué cuenta? Cuenta números. Bueno, en realidad el contador es un elemento que genera combinación de códigos o números en orden, ¿sí? O sea, es un generador de números binarios, ¿no es cierto? Generador de números o códigos ordenados. Esto para salir de la palabra, ¿qué hace un contador? Cuenta. Bueno, generador de números, me genera números. Con una característica que tienen los contadores, es decir, pueden arrancar de un número, supónganse de 00, pasar a este número, pasar al siguiente, pasar a otro número. Fíjense que estoy trabajando con un dispositivo que cuenta de a 2 bits y pongo la secuenciación. Este diagrama se llama diagrama de secuencia. Y cuando llega al último número, porque digo, después imagínense que yo tengo 2 LEDs.
Y bueno, más del 3 no va a poder generar, ¿qué hace? Vuelve a su estado inicial. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me está generando, ¿qué? Una secuencia. Todos los contadores, todos, están en configuración anillo. Bien, tomen nota que la configuración de este tipo de contadores. Todos los contadores están en anillo. Y uno dice, pero un reloj, ¿qué hace? Y un reloj sí es un anillo también, es cuenta. Llega hasta un tope de horario, hasta lo máximo que cuenta, y vuelve a su estado de inicio. Vuelve todo en cero. Arranca nuevamente. Y hace la misma secuenciación, las mismas cosas. Bien. Teniendo esto como marco de referencia, uno dice, bueno, pero está bien, usted nos presentó un contador asincrónico y sincrónico. ¿Y cómo me doy cuenta si es un contador sincrónico o asincrónico? Bueno, antes digamos, de ver estructuras, el asincrónico, uno dice, claro, el asincrónico no tiene clock. En realidad, no es que no tenga clock. El clock está puesto en una forma muy particular. Yo me doy cuenta que estoy bajo la presencia de un contador de tipo asincrónico porque los flip-flops están armados de esta forma. Vamos a hacer 3 flip-flops. No le vamos a dar el nombre porque en realidad lo que me importa es cómo está puesto el tema de los clock, cómo están enganchados. Repito, no voy a definir qué tipo de flip-flop estamos trabajando, sino que tenemos nuestro clock. Y lo que tiene esto en particular, que acá tengo mi salida Q, puedo tener mi no Q también, como para trabajar con el asincrónico, pero tengo la característica de tomar una salida del flip-flop anterior y reinyectársela o inyectar ese clock al flip-flop del siguiente. Y este a su vez al siguiente. Uno cuando lo ve dice, pero es como que el clock está en serie, ¿no? Bueno, es una forma genérica de verlo, ¿sí? Es como que yo podría decir que el clock está en serie. ¿Y por qué es asincrónico? Bueno, miren, se llama asincrónico porque imagínense que vamos a hablar de los flancos ascendentes de los clock, ¿bien? Si yo tengo, vamos a poner acá, ¿no? Vamos a hacer un tipo de diagramita, muy sencillito, algo fácil que se entienda, no nos vamos a complicar la vida, que sea fácil de hacer, que sea fácil de explicárselo a algún compañero que no entendió. Y acá lo voy a llamar punto A, punto B. En realidad no hace falta hablar de C, total. Y acá voy a dibujar mi clock. Hago mi flanco ascendente. Bien, lo vamos a hacer muy ideal, que sea muy abrupta la pendiente, pero lo estamos idealizando lo que sería el clock. La pregunta al curso, a ver si alguien se da cuenta, ¿cómo sería la respuesta que yo tendría en la salida A para generar el clock para el siguiente flip-flop?
¿Sería inmediatamente o estaría atrasado en el tiempo? Un poquito. Estaría atrasado, un poquito de retraso. Estaría atrasado en el tiempo, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño atraso, muy chiquitito, en el tiempo. Y en B, ¿cómo sería si existiese un cambio de situación? Que hubiese un cambio. ¿Cómo lo verían ustedes en la reacción del dispositivo? ¿Sería igual que A? Igual que Pensado el doble. Estaría un poquito, no el doble, un poquito. Un poquito más. Un poquito más, exactamente. Es decir, a ver, ¿sabes qué? Si lo podemos ver un poquito más grande, a ver si... Ahora lo perdí, acá, listo. Si lo podemos ver más grande, es que este tiempo que tenemos, esta diferencia de tiempo que tengo de acá a acá, es la misma que voy a tener de acá a acá. O sea, no cambia, es decir, como que tengo que se suma el tiempo de propagación, que lo puedo llamar TP, es igual al tiempo de propagación de A más el tiempo de propagación de B. ¿Qué quiere decir? Que cuando armen este circuito y el clock se activa, el último flip-flop va a estar recibiendo la información muy atrasado con respecto al clock. Es decir, fíjense que si yo hago la proyección en verde entre que disparó el clock y la respuesta que yo tengo del segundo flip-flop, fíjense la diferencia que tengo. Y son 2 flip-flop. Imagínense que fueran 8. Imagínense que fueran 32 flip-flop puestos de la misma forma. Este tiempo que estoy viendo acá se haría gigante. Sería muy grande este tiempo. Claro, uno dice, bueno, entiendo, pero ¿a dónde quiero ir con todo esto? ¿Hacia dónde quiero apuntar? ¿Por qué se llama asincrónico? Porque si yo le doy una orden que haga algo, es como que todos los dispositivos a destiempo comienzan a actuar. Está bien, ordenadamente, pero a destiempo. Por eso es asincrónico. Como que no tiene tiempo. No tiene sincronismo con el central. Algo sincrónico sería que cuando doy la orden, en el mismo momento que doy la orden, todos a la vez hacen algo. Acá es como que hay una especie de retardo. Es como que estoy dando una información de acá de Buenos Aires y la señal llega a Japón, no en el mismo tiempo. Hay un tiempo de propagación, es poco más lento, ¿no? Y a veces se ve que existe el desincronismo entre audio, si estamos trabajando con radio y televisión por separado, el canal de audio está fuera de sincronismo con la imagen. Bien, por eso es asincrónico. ¿Se entendió por qué es asincrónico? Sí, se entendió. Si lo quieren hacer algo más fácil, asincrónico, ¿cómo sería? Es como ver los clocks en forma seriada, pero el nombre viene especialmente por esto. Claro, uno dice, ¿pero esto se usa? Pregunta, ¿se usa? Y eventualmente no, porque justamente como hay esos delays y realmente si tengo que manejar algo muy sofisticado y con muchos bits, imagínense que estamos trabajando con 32 o 64, y estos delays realmente molestan demasiado. Entonces, estos circuitos, estos contadores son para circuitos simples. O sea, esto se usa para un circuito simple. Y le vamos a dar una derecha a esto. Son fáciles de diseñar. Fácil diseño. Bien. Y vamos al último, que es el sincrónico. Es el que uno le va a prestar más atención a esta topología. Pues me quedo en verde. Bueno. Vamos a hacerlo así. Vamos a usar 3 flip-flop. No marcamos el tipo de flip-flop que es, porque, a ver, realmente a mí no me interesa, digamos, el tipo de flip-flop. Si es un tipo D, un JK, un tipo T. El tema es que la marcación del clock es lo que me interesa, es el centro de atención. Y fíjense cómo detecto si es un sincrónico. Todos los clocks entran a la vez
podemos decir que el clock, ¿cómo lo ven? Si esto estaba en serie el primero, ¿esto cómo estaría para ustedes? Sincronizado con el tiempo de reloj. Bien. Y si esto estaría en serie, ¿qué nombre le pondremos a este? Clock puesto en Paralelo. paralelo, listo. Está en paralelo. Bueno, vamos a darle un par de cositas y ya vamos cerrando. ¿Sí? Está en paralelo. Vamos a marcar dos situaciones. Se usa mucho, se usa. O sea, todo lo que es sincrónico se utiliza. Y tomando en cuenta lo anterior, que decía circuito simple, acá se usa en circuitos complejos, se usa. Y lamentablemente no voy a poner fácil diseño. Diseño complejo. Bien. Fíjense, pongo complejo, no pongo imposible ni difícil, es complejo. ¿Está bien? Entonces después lo que tenemos que hacer es fundamentar cómo diseño un contador de tipo sincrónico. Bien. ¿Alguna duda que quieran hacer? Ya estamos casi cerrando la clase. Por el momento no. Por mi parte, no, tampoco. Bueno, bien. Ninguna. Bueno, la clase que viene, ya podemos parar la grabación porque ya, digamos, desde el punto de vista de contenidos,